Buenas noches a todos. Hoy nos adentraremos en el lado más oscuro de la Edad Media, una era de plagas y castigos. Nos sumergiremos en cómo era la vida real de entonces, lejos de los castillos y la caballería que el cine nos muestra. La verdad es que es muy probable que no sobrevivieras ni una sola jornada antes de empezar este recorrido. Tómate un momento para dar me gusta al video y suscribirte, si realmente disfrutas de lo que comparto. Y no olvides decirme en los comentarios desde donde nos acompañas y qué hora es en tu ubicación. Me encanta saber quién se une a esta comunidad de todo el mundo. Ahora, baja las luces, quizás enciende un ventilador para ese sonido relajante y embarquémonos juntos en esta aventura. Felicidades, acabas de despertar en el año 1325. Lo bueno es que estás vivo. Lo malo es que las pulgas también lo están. Tu colchón es de paja semipodrida, lleno de insectos y heno. No hay sábanas de lujo, ni almohadas, solo una manta de lana que no se lava desde el invierno y que ahora pesa como una pequeña vaca de toda la suciedad acumulada en parpadeas. Despertando por la campana de la iglesia, el despertador medieval, tu hogar es una simple cabaña de madera, sin ventanas, donde el ganado y los insectos conviven. El olor es una mezcla de cerveza, rancia, sudor y algo que preferirías no saber. Las velas perfumadas no existen, y si lo hicieran, se derretirían en tu suelo de tierra, tratas de estirarte, pero el frío te hace doler las articulaciones. Tienes 22 años, que para la época es la mediana edad. Tu columna se queja y tus rodillas suenan como un saco de piedras. Levantarse es una apuesta. El suelo está mojado por la lluvia o por algo que hizo la gallina de tu vecino. La privacidad es nula. Toda la familia duerme en la misma habitación, nunca estás solo y así empieza tu día. Lo peor aún está por llegar. El olor es terrible. Contienes la respiración, haces tus necesidades y luego, el momento clave, arrojas todo a la calle. Sí, directamente a la calle. La idea era gritar guardiló, que en francés antiguo significa cuidado abajo. Pero nadie era lo suficientemente rápido. Las calles medievales eran ríos de desechos humanos y de animales. Si tenías la suerte de vivir en una ciudad con letrinas públicas, podías sentarte con extraños donde la privacidad no existía y la ventilación era una broma de mal gusto, papel higiénico. Eso no se había inventado. La gente usaba paja, hojas, musgo, trapos o un trozo de lana. A veces nada en absoluto, lo que explica por qué los apretones de manos no eran populares. Y en un castillo podrías tener una túnica de guardia, un agujero en la pared que caía al foso. Una gran idea hasta que tus enemigos la usaban para entrar. Ir al baño en la Edad Media era un ritual humillante, frío, público y peligroso. Ahora, a la recompensa, el desayuno. Lo siento, pero en esta época no había nada reconfortante. El desayuno es un asunto lúgubre. Olvídate de los huevos Benedict o el café. Lo que tienes es un plato de madera con un guiso espeso y pegajoso llamado potaje. Era una mezcla de lo que encontraban: granos, tubérculos, quizás frijoles, todo cocinado en la misma olla por días o incluso semanas a su lado. Un trozo de pan tan duro que podrías usarlo para desviar flechas. Estaba hecho de centeno o cebada, a menudo mezclado con aserrín o bellotas. No es tu amigo, no lo cortas, negocias con él. Y para beber cerveza. Sí, a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque el agua estaba sucia. La cerveza, baja en alcohol, al menos no te mataría de inmediato. La carne y el queso eran un lujo, solo para domingos o días especiales. Si el señor era la mayoría de los campesinos comían carne pocas veces al año. Fruta fresca solo en temporada y, si no estaba fermentada, para hacer vino. Y ni pienses en especias. Una pizca de pimienta costaba el salario de un mes. Masticas tu pan arenoso, bebes tu cerveza y tratas de no pensar en la cruda realidad del día a día en la Edad Media. Olvídate del mito de los ratones simpáticos. El que haya mordisqueado tu comida durante la noche te recuerda
que el desayuno no te da energía. Simplemente te sucede. Ahora, con el estómago vacío, es hora de trabajar como si tu vida dependiera de ello. Porque de hecho, así es, vestimenta y aseo personal después de tu triste desayuno medieval, es hora de vestirte. Solo tienes una muda, una tosca túnica de lana o lino que has llevado durante meses, tal vez años. La moda no existe, la ropa se usa hasta que se desintegra, la ropa interior es opcional. Y si tienes suerte, será una segunda túnica de lino. De lo contrario, irás sin nada debajo de capas de lana áspera y sudorosa, cosidas de forma rudimentaria. No hay lavadoras, ni jabón, ni tintorerías. Tu ropa está rígida, manchada y huele a abono. Lavarla sería una odisea. Tendrías que acarrear agua del río, calentarla al fuego, fregarla con ceniza y colgarla para que se seque. Lo que era difícil con el clima de la época. Tampoco hay calzado adecuado. Si tienes zapatos, son de cuero, sin tratar, ofrecen poco soporte y se desarman fácilmente. La mayoría de los campesinos andan descalzos por el barro, el estiércol y los caminos llenos de rocas filosas y enfermedades, plagas y sonrisas tu piel. Es un campo de batalla. Constantemente te pica por las pulgas, los piojos y las chinches que viven en tu cuerpo. Nadie se salva. Ni siquiera los nobles o los monjes. Rascarte en público es tan normal que nadie te mira raro. Tu piel está irritada y tu cuero cabelludo lleno de picaduras. Si te sale un sarpullido, no hay dermatólogos ni cremas. Solo tienes que aguantarte y rezar para que no se infecten. Y hablando de infecciones, no te atrevas a sonreír. En la Edad Media, sonreír era un juego peligroso. Pero no por motivos emocionales, sino por tus dientes. No había cepillos, pasta, ni hilo dental. La higiene bucal era casi tan popular como el baño. Es decir, muy poco. Algunos mascaban ramitas o se enjuagaban con vino, pero la mayoría de los dientes estaban abandonados a su suerte y se pudrían con el tiempo. Para los 25 años, tu boca ya se veía como la de un muerto, las caries eran comunes y las encías estaban hinchadas. Los ricos, que podían permitirse el azúcar, se pudrían los dientes más rápido. Los pobres, con el pan duro y las gachas, lo hacían lentamente al dolor, dentistas y la vida en la Edad Media. El dolor de muelas era una realidad constante, una molestia con la que se vivía de día. Cuando se volvía insoportable, la única solución era sacarse el diente. En lugar de ir a un dentista, se acudía al barbero cirujano, el mismo hombre que te cortaba el pelo, con un gancho de hierro y, sin anestesia, te arrancaba la muela. Una infección dental podía volverse mortal si causaba septicemia, algo que hoy se soluciona con antibióticos en el aspecto social. El mal aliento era común, así que los besos no eran una prioridad. Si eras soltero, no te valoraban por tu sonrisa, sino por tus tierras y ganado. Tu boca, en pocas palabras, era un campo de batalla perdido a la jornada laboral de un campesino con tus dientes doliendo. Es hora de ir a trabajar. No hay oficina, ni escritorio, ni descanso para el café. Si eras parte del 90% de la población, eras un campesino. Tu trabajo era sencillo, al trabajar la tierra de un señor que probablemente ni siquiera sabía tu nombre. Y no morir en el intento, trabajabas de sol a sol, 6 días a la semana. Tus herramientas eran una azada de madera, una hoz oxidada y lo que te quedara de fuerzas. Los domingos eran tu único día libre, a menos que hubiera una cosecha o tuvieras que defenderte de invasores. El trabajo era extenuante: arar, sembrar, desherbar y cargar agua hasta que tu espalda se doblaba. A nadie le importaba si estabas cansado o tu salud mental. Las mujeres también trabajaban el campo. Además de cuidar a los niños, cocinar, hilar lana y alimentar a los animales. Los niños, por su parte, empezaban a ayudar alrededor de los 5 años, sin escuela ni juguetes. Si no eras granjero, eras herrero, curtidor o tonelero. Pero el trabajo seguía siendo agotador, en cobertizos mal ventilados, con fuego o productos químicos. El salario era solo
para sobrevivir. Si te rompías un hueso o tenías fiebre, la solución era beber cerveza tibia y seguir trabajando. No podías darte el lujo de detenerte, porque si no trabajabas, y si no comías, la Europa medieval ya tenía una solución. Han ser reemplazado en el clima ahora con tu espalda adolorida. Hablemos del clima. Las estaciones no eran solo un cambio de temperatura, sino en un castigo. En invierno no había calefacción ni aislamiento. Las paredes de madera tenían huecos grandes y las ventanas estaban cubiertas con tela, no con vidrio. Las estaciones y la vida cotidiana en la Edad Media. El clima era una constante lucha por la supervivencia en invierno. Aunque tengas una chimenea, no hay suficiente leña para mantenerla encendida, pues la madera es cara y recolectarla de los bosques de los señores feudales podía significar la muerte. Te acurrucas en tu túnica húmeda, cerca de las brasas agonizantes, y aún así te congelas. El frío constante en tus pies y el entumecimiento en tus dedos son algo normal. La congelación no se diagnostica, se le llama mala suerte. El verano no es mejor. Tu hogar se convierte en un horno de barro, sin ventilación. Sudas a través de tus capas de ropa, pero no puedes quitártelas, ya que mostrar demasiada piel es escandaloso y te expondría a quemaduras del sol y de insectos. Las moscas se sienten atraídas por tu cuerpo sin lavar y por la comida. Fermentada en el campo, el sol te quema, sin protector solar ni sombreros, mientras trabajas sin descanso. Un golpe de calor se considera simplemente un malestar en cualquier estación. La ropa sigue picando, la comida es mala y el trabajo siempre te espera. El control de la temperatura en la Edad Media simplemente no existe. El agua y la salud del agua en la Edad Media era un peligro mortal. Aunque un arroyo pareciera limpio, a menudo contenía parásitos, bacterias y desechos humanos o animales. Por eso, la gente bebía cerveza, incluso los niños, ya que el proceso de elaboración hervía el agua, haciéndola más segura. El vino también era una opción para los ricos, para bañarse. La gente creía que abrir los poros dejaba entrar las enfermedades, por lo que era mejor no lavarse. Existían los baños públicos, pero eran mal vistos por la iglesia. Lavarse en casa era una tarea titánica, acarrear y calentar agua para llenar una tina que goteaba. El agua de lluvia tampoco era segura, ya que se recogía en barriles abiertos, donde se reproducían insectos. En resumen, beber o usar agua era un riesgo de enfermarse a medicina y que ahora sí te enfermabas. La medicina medieval te esperaba. El diagnóstico se basaba en la teoría de los 4 humores desequilibrados: ansangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Si tenías fiebre, la solución era la sangría, realizada por el barbero local con un instrumento sin filo o con sanguijuelas. Si te sentías triste, te daban laxantes para purgar la bilis negra en ti. Te rompías un hueso o tenías una herida, no había anestesia. Las cirugías se hacían con cuchillos sin limpiar, ya que la teoría de los gérmenes no existía. Se creía que las enfermedades venían del mal aire o de los pecados. Si te ponías peor, te trataban con escarabajos triturados y un sacerdote te daba los últimos ritos. Si te recuperabas, se atribuía a un milagro, no a la ciencia. La comida del final del día después de un día de trabajo y plagas. Lo único que esperabas era una comida caliente. Pero la comida de la Edad Media también era peligrosa. No había refrigeradores. La carne se conservaba con sal y humo, y a menudo estaba llena de moscas y compartida con ratas. El pan, la base de la dieta, a veces se hacía con corteza, aserrín o arcilla. En las malas cosechas de centeno, el hongo erget podía causar alucinaciones y convulsiones. Los vegetales solo se comían si estaban en temporada en comida y religión. En la Edad Media, los nabos eran un alimento básico. Se comían hervidos o en puré o como parte del potaje. Un estofado
que había estado cocinándose durante días. Las frutas eran de temporada y el azúcar era un lujo de los ricos. Los productos lácteos, como la leche, se estropeaban rápidamente. El queso y la mantequilla, aunque duraban más, estaban llenos de bacterias. Las especias eran más valiosas que el oro, por lo que el sabor de la comida del campesino se limitaba a la sal y a las cebollas. Comer era un riesgo, ya que si te cazaban comiendo un animal del Señor, podías ser castigado o ejecutado. Después de un largo día, la religión dominaba la vida. La iglesia controlaba todo, las leyes, el calendario, la educación, el nacimiento, el matrimonio y la muerte. Se vivía con la constante amenaza del pecado y del infierno, descrito con detalles aterradores por los sacerdotes. La Biblia estaba en latín, así que dependías de la interpretación del clero. El diezmo, una décima parte de tus ingresos, era obligatorio. Las festividades religiosas eran días libres, pero estaban centradas en la oración y el ayuno, no en la diversión. Cuestionar a la iglesia era extremadamente peligroso y podía llevarte a la hoguera o a la horca. La vida de una mujer en la edad media, de mujer en la Edad Media, era como jugar en modo difícil. El camino de una niña estaba sellado a casarse joven, tener hijos y servir a su marido. A los 12 años podían estar prometidas y a los 14 embarazadas. El matrimonio no era por amor, sino por conveniencia. Una vez casada, eras propiedad de tu esposo y si te quejabas, podías ser tildada de bruja y castigada. El parto era una lotería mortal, sin cuidados prenatales ni herramientas estériles. Muchas mujeres morían en el parto o después de él. El trabajo de la mujer aumentaba con cada hijo al cuidar del bebé, cocinar, limpiar y trabajar en el campo. Si una mujer no se conformaba, podía ser acusada de brujería. En la iglesia, las monjas vivían bajo reglas estrictas y su valor espiritual siempre estaba por debajo de los hombres en violencia y justicia. La violencia era un aspecto cotidiano. El orden y la ley dependían del humor del señor local. Los castigos eran brutales. Robar un pan podía costarte una mano y hablar demasiado podía llevarte a usar un bofetón, una máscara de metal. Si eras acusado de algo grave como herejía o brujería, tu inocencia se probaba mediante un juicio. Por ordalía, uno de estos juicios consistía en meter la mano en agua hirviendo. En sí, sanaba en 3 días. Eras inocente. Otro era ser lanzado a un río. En sí, te hundías. Eras inocente y morías. Si flotabas, eras culpable. La violencia era una forma de vida y la justicia una brutal puesta en escena, violencia, justicia y muerte. En la Edad Media, la justicia medieval era un espectáculo brutal. Si robabas un pan, podías perder una mano. Si te acusaban de herejía o robo, tu inocencia se probaba con un juicio por ordalía, donde te hacían meter la mano en agua hirviendo o te lanzaban a un río. Si te hundías, eras inocente y morías. Si flotabas, eras culpable. Las ejecuciones eran públicas, a menudo con espectadores que llevaban comida. La violencia era una forma de vida, no una excepción. La muerte era una compañera constante. Si vivías más allá de los 40 años, eras una rareza. La esperanza de vida era de 30 menos 40 años, en parte por la alta mortalidad infantil. Casi la mitad de los niños morían antes de los 5 años. Las mujeres se enfrentaban a la muerte en cada parto, una de las principales causas de fallecimiento. Para ellas, los hombres morían por accidentes agrícolas, heridas infectadas o en batallas. La muerte llegaba por la peste, el hambre o por una simple infección. Los funerales eran rápidos, sin lujos, y los cuerpos se enterraban en fosas poco profundas. Para evitar enfermedades, la vida era corta y brutal. No te jubilabas, simplemente dejabas de trabajar. En el mito del romanticismo medieval, ya visión romántica de la Edad Media,
con caballeros galantes y damas en torres, es un mito. En realidad, la vida era cruda y profundamente injusta. La jerarquía social era rígida ansí. Nacías pobre, morías pobre. Incluso los nobles, que vivían en castillos fríos y llenos de plagas, no se libraban del dolor o la muerte. La vida era supervivencia, no ocio. A pesar de todo el sufrimiento, la gente reía, cantaba, contaba historias y se enamoraba. Aceptaban su vida y la vivían con tenacidad. Al final del día, después de luchar contra las plagas, el hambre y el feudalismo, uno podía agradecer vivir en una época con plomería y antibióticos. El ascenso de Catalina la Grande antes de convertirse en Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, era solo Sofía. Nacida en 1729 en una familia principesca alemana. Sofía era la hija de una madre fría y calculadora y de un padre ausente. Desde joven aprendió a ser inteligente y encantadora. Leía mucho y hablaba varios idiomas, habilidades que le serían vitales a los 14 años. Fue llamada a Rusia para ser la esposa del heredero. El gran duque Pedrón, la emperatriz, Isabel buscaba una princesa extranjera que fuera fácil de controlar. Sofía, con su sangre noble, su fe luterana, que tuvo que abandonar, y su reputación de humildad, encajaba perfectamente en el plan. Llegó a San Petersburgo en 1744, la llegada a Rusia y el matrimonio con la ropa alemana y una sonrisa diplomática. Sofía llegó a Rusia, se convirtió a la fe ortodoxa y adoptó el nombre de Catalina, un cambio que significó un punto de no retorno. Nadie esperaba que esa adolescente, callada, se convertiría en una de las emperatrices más influyentes de la historia en su matrimonio con el gran duque Pedro, el heredero al trono. Fue un fracaso desde el inicio. Pedro era inmaduro, obsesionado con los soldados de juguete y admirador de Prusia, el enemigo de Rusia. Diferencia de él, Catalina abrazó la cultura rusa con fervor, aprendió el idioma, estudió la historia y memorizó los rituales ortodoxos. Mientras él buscaba escapar, ella buscaba pertenecer. El desequilibrio era emocional y político. La conspiración y el golpe de estado, la corte rusa era un nido de intrigas. La emperatriz Isabel estaba enferma y todos esperaban la sucesión. Catalina vivía bajo una vigilancia constante y no podía confiar en nadie. Sin embargo, en secreto, aprendió a moverse con astucia. Cultivó alianzas con oficiales militares y académicos, ganándose una reputación de dignidad y control que contrastaba con los berrinches de su esposo. Se sumergió en la filosofía de la Ilustración, formándose una visión de una Rusia moderna. En 1762, después de 2 décadas de espera, Catalina vio su oportunidad. Pedro se convirtió en zar, pero su reinado fue un desastre. Alienó a la iglesia, a la nobleza y al ejército, e insultó las tradiciones rusas. Catalina, aprovechando el descontento general, organizó un golpe de estado incruento. Con el apoyo de la Guardia Imperial, se proclamó emperatriz. Catalina II Don Pedro fue arrestado y poco después apareció, muerto en circunstancias sospechosas a la transformación de Catalina. No era emperatriz por nacimiento ni por matrimonio, sino por audacia. Su verdadero reto era transformar su audaz toma de poder en un legado duradero. En lugar de ser una conspiradora, se convirtió en una visionaria reformadora. Quería modernizar Rusia. Se carteó con filósofos de la Ilustración como Voltaire y compró la biblioteca de Diderot. Su instrucción fue un manifiesto político que promovía la igualdad ante la ley y condenaba la tortura, ideas radicales para su época. Sin embargo, tuvo que lidiar con la realidad de una Rusia feudal, vasta y conservadora. Mientras abogaba por la reforma, se movía con cautela, abolió ciertas formas de tortura y expandió el acceso a la educación. El reinado de Catalina entre la Ilustración y la autocracia catalina equilibró sus ideales
de la Ilustración, con las realidades del poder. Aunque construyó escuelas y bibliotecas, también reforzó el control de los nobles sobre los siervos para mantener su lealtad. Se presentó como una reina filósofa en público, pero en privado actuaba como una emperatriz práctica. Su objetivo no era simplemente hacer a Rusia más europea, sino modernizarla bajo sus propios términos en su reinado. No solo se trató de reformas internas, también buscó expandir el imperio. Catalina lideró varias guerras exitosas contra el Imperio Otomano, anexando Crimea y la costa del Mar Negro. Estas victorias le dieron a Rusia acceso a puertos de aguas cálidas, un sueño de sus predecesores, y la consolidaron como una potencia continental. También participó en las particiones de Polonia, borrando al país del mapa y ganando millones de súbditos nuevos. No solo conquistó con ejércitos, sino que también colonizó con ideas, fundando nuevas ciudades y expandiendo el comercio, la vida privada y el poder, la vida de escándalo en Europa. Tuvo una serie de amantes que a menudo eran más jóvenes que ella y a quienes recompensaba con títulos y tierras. Entre ellos, el más importante fue Gregory Potemkin, un amante y socio de gobierno con el que trabajó para expandir y modernizar el sur de Rusia, a pesar de los rumores de inmoralidad. Catalina creía que el placer era natural y que las relaciones personales no debían interferir con la responsabilidad pública. Sus relaciones a menudo eran estratégicas, rodeándose de hombres leales y capaces para fortalecer su gobierno. La rebelión de Pagochiven, 1773. Un cosaco llamado Yemelian Pugachev se alzó en armas, afirmando ser Pedro III, el esposo, muerto de Catalina. Prometió liberar a los siervos y reducir los impuestos, encendiendo la rebelión campesina más grande de la historia rusa. Aunque Pagochev fue derrotado y ejecutado, el levantamiento asustó a Catalina a partir de ese momento. Sus ideales de reforma se volvieron más cautelosos y se centró en la estabilidad y el control, reforzando el poder de la nobleza sobre los siervos. El legado de una emperatriz al final de su vida, Catalina había gobernado Rusia durante más de 30 años. Bajo su mando, Rusia se convirtió en una potencia europea. Su territorio creció en 200.000 millas cuadradas y su cultura floreció. La fundación del Museo del Hermitage y el apoyo a la educación. Sin embargo, su legado es contradictorio. Aunque admiraba la Ilustración, nunca abolió la servidumbre. Catalina gobernó no por derecho divino, sino por su intelecto, voluntad y cálculo. A pesar de ser una mujer en un mundo de hombres, redefinió lo que una monarca podía ser, dejando un imperio más grande y una leyenda que perduraría por siglos. Catalina nunca dejó de aprender. Su agenda diaria era intensa, con horas dedicadas a leer informes, a su correspondencia con potencias extranjeras, a editar documentos de Estado y a gestionar una corte llena de facciones rivales. No se contentaba con simplemente sentarse en el trono. Trabajaba el trono como una estadista nata. También, de muchas maneras, se sentía sola. Se rodeaba de cortesanos, amantes y artistas. Pero escribió en sus memorias que eran pocas las personas en quienes podía confiar. Su hijo, Pablo, en quien desconfiaba y a quien mantenía alejado de los asuntos del Estado, se convirtió en un hombre que ella temía que desharía todo su progreso. Su más grande sociedad emocional, con Gregory Potemkin, desvaneció en una profunda amistad. Pero su muerte, en 1791, dejó una herida que jamás sanó. Catalina construyó su imagen con sumo cuidado. Entendía el poder de la narrativa y lo manejó mejor que la mayoría de los monarcas de su época. Se presentó como la madre de Rusia, monarca ilustrada, emperatriz guerrera y amante de las artes. Pero detrás de esos roles había una mujer que había soportado el rechazo, la traición, el escándalo y la rebelión. Y continuó. Cuando murió
En 1796 dejó un imperio transformado, pero también interrogantes. ¿Pudo haber hecho más para acabar con la servidumbre? ¿Fueron sus ideales de la Ilustración comprometidos por la política? ¿Era más una reformadora o una soberana? La historia la recuerda con el título que ella misma nunca se dio a la grande. No fue porque fuera perfecta, amable o justa, sino porque tomó el poder y lo ejerció bajo sus propias condiciones, en un tiempo y lugar donde no se esperaba que las mujeres tuvieran ninguno. No solo portó la corona, sino que reescribió lo que significaba merecerla en las profundidades húmedas de la selva de Chiapas. En el sur de México, las ruinas de Palenque susurran historias del antiguo mundo maya. Templos imponentes se alzan sobre el dosel de la selva, con sus caras de piedra caliza erosionadas por el tiempo, pero aún repletas de secretos. Y en 1994, uno de esos secretos se reveló un equipo de arqueólogos mexicanos, liderado por Fanny López Jiménez, estaba inspeccionando el Templo 3, una pirámide relativamente modesta junto al más famoso templo de las inscripciones, el lugar de entierro del poderoso rey Pacal el Grande. No se esperaba que el Templo 3 contuviera mucho, hasta que notaron algo extraño, a una cámara oculta y sellada bajo la estructura. Ningún saqueador la había tocado. Estaba inmaculada. Cuando los arqueólogos abrieron camino y se hicieron paso al interior, encontraron un sarcófago de piedra en silencio. El aire estaba pesado con el peso de los siglos. Al abrir la tapa, un polvo rojo se levantó como humo. Un rojo brillante e impactante. El interior estaba cubierto de cinabrio en polvo, un sulfuro de mercurio tóxico usado ceremonialmente por los mayas, y dentro de esa nube carmesí estaba el esqueleto de una mujer. Había sido enterrada con cuidado y reverencia. Sus huesos eran frágiles pero intactos, su cráneo aún lucía una máscara de jade y su cuerpo estaba rodeado de ofrendas funerarias ancolares, diademas, orejeras, todo elaborado con jade y conchazán. Todo en el entierro gritaba realeza, pero no había ningún nombre inscrito, no había glifos que la identificaran. Fue uno de los entierros femeninos más ricos jamás encontrados en Mesoamérica, y aún así era un misterio total. ¿Por qué la enterraron en polvo rojo? ¿Quién era ella? ¿Una reina? ¿Una sacerdotisa? ¿O tal vez la esposa de Pacal? Los investigadores la llamaron la Reina Roja, y el nombre se quedó, pero ni siquiera con la ciencia forense moderna pudieron decir con certeza quién era, solo que había vivido alrededor del siglo VII durante la Edad de Oro de Palenque. A diferencia de la Mash o ría de las tumbas mayas, la suya había sido escondida, intacta y aislada a propósito. Su entierro no fue solo ceremonial, fue espiritual. No estaba destinada a ser recordada con palabras, sino a través del ritual, ¿no? Del color y del misterio que dejó. A la característica más inquietante de la tumba de la Reina Roja no era la joyería de jade o el silencio de la cámara sellada. Era el polvo rojo. Una gruesa capa de cinabrio en polvo lo cubría todo el sarcófago. Las paredes, sus huesos e incluso las ofrendas a su alrededor. Se adhería como sangre a la piedra. Para los mayas, esto no fue un accidente. El cinabrio, hecho de sulfuro de mercurio triturado, era una de las sustancias más sagradas y peligrosas del mundo antiguo. Su color rojo vibrante no era solo visualmente llamativo, simbolizaba la sangre, el renacimiento y la vital que conectaba lo humano y lo divino. El rojo era sagrado. Era el color del amanecer Deru Sakuri Ficho, de la vida que emerge de la muerte, y no era solo simbólico, era espiritual. Cubrir a los muertos en cinabrio era un ritual destinado a transformar el cuerpo, preservándolo no para la eternidad, sino para la transición. En la creencia maya, la muerte no era el final, era un pasaje a otra capa cósmica. Y así, la Reina Roja, fuera quien fuera, estaba
siendo preparada no solo para el entierro, sino para la edificación, Ampiro. Pero hay otra capa en esto, el cinabrio es tóxico. La exposición repetida puede provocar envenenamiento por mercurio. Los mayas probablemente no entendían la química, pero sentían su potencia, era volátil, poderoso y peligroso. Bañar el cadáver en él era declarar que esta persona no era una mortal ordinaria. En Palenque, muy pocos fueron enterrados con cinabrio. Pacal el Grande, el poderoso rey cuya pirámide domina el sitio, fue uno de ellos. Su cuerpo, como el de ella, también estaba saturado en polvo rojo. Ese detalle por sí solo desató la especulación. ¿Era la reina roja, su esposa, su madre o alguien de un estatus divino igual? Su cráneo había sido colocado sobre una capa de piel de jaguar, otro símbolo sagrado, alrededor de sus huesos. Agujas de hueso, hojas de obsidiana y figurillas de jade en miniatura insinuaban rituales realizados durante su vida o en su honor. Después de la muerte, cada parte de su entierro contaba una historia sin palabras, una historia de poder envuelto en secreto. Una mujer preparada para cruzar al inframundo, no en silencio, sino en una ceremonia bañada en el color del sacrificio. Alrededor de los restos bañados en carmesí de la reina roja había un mundo de silencio roto solo por el brillo del jade, la concha y la obsidiana. Estos no eran simples adornos, eran ofrendas, cada una cuidadosamente elegida para acompañarla en el viaje al más allá maya, el Xibalbá. A sus costados había collares de jade, pesados y fríos, cuyas superficies pulidas aún irradiaban después de 300 años bajo tierra. El jade no era solo hermoso, era sagrado. Los mayas lo consideraban un símbolo de vida eterna. Representaba el verde del maíz, la vitalidad de la selva y el aliento de los dioses. Solo la élite era enterrada con jade. Para la reina roja, cubría su pecho, muñecas y orejas. Una clara señal de que en vida ejerció influencia, quizás incluso un favor divino. En uno de los objetos más inquietantes era la máscara funeraria de jade, colocada delicadamente sobre su rostro. A diferencia de las máscaras de oro egipcias, esta era sutil, construida con docenas de pequeñas teselas de mosaico dispuestas para imitar los contornos de su cráneo. La máscara servía a una función ritual, a proteger el alma, preservar la identidad y presentarla como divina a los ojos de los dioses. Cerca de sus huesos había agujas de hueso, hojas de obsidiana y artefactos de concha. Estos podrían haber sido herramientas rituales o símbolos de su estatus como sacerdotisa, sanadora o matriarca real. Había un alfiler de hueso grabado, débil, pero con propósito. Un pequeño eco de su voz perdido en el tiempo. A sus pies y a lo largo de los bordes de la tumba había vasijas de cerámica selladas, probablemente llenas de ofrendas a comida, bebida o incienso para sostener su espíritu más allá de la muerte. Los mayas creían que el más allá era un viaje peligroso, y estos objetos no eran lujos, eran necesidades. La tumba es íntima, no sobrecajagada, sino intencional. No había oro, ni carros, ni pompa, solo objetos elegidos con peso espiritual. Era un mapa para el alma. A través de estos tesoros, vislumbramos cómo los mayas entendían la muerte, no como el final, sino como una transición de poder. La reina roja no fue enterrada para ser olvidada. Fue preparada para ascender. A pesar de toda la grandeza de su tumba, la reina roja dejó un vacío inquietante. Ningún nombre, ninguna inscripción adornaba su sarcófago, ningún glifo en las paredes la identificaba. Era claramente alguien poderosa. ¿Pero quién? Desde el momento en que se abrió su tumba, los estudiosos comenzaron a tratar de conectar las piezas. La teoría más convincente es que la reina roja era Sokbu Ayo, la esposa de Quinesh, Yenab Pakal, conocido hoy como Pakal el Grande, el gobernante más famoso de Palenque. Tezagbu Ayo era más que la consorte de Pakala. Nació en la nobleza
y se casó con la dinastía real de Palenque a una edad temprana. Tuvo al menos 3 hijos, todos los cuales tuvieron un alto estatus, y ella desempeñó un papel ceremonial clave durante el reinado de su marido. Si alguien merecía ser enterrada con tanto honor, era ella. Apoyando esta teoría está la ubicación de la tumba, a pocos metros del gran entierro de Pacal en el Templo de las Inscripciones. La proximidad sugiere un emparejamiento deliberado, gobernantes, incluso en la muerte. Y luego está el cinabrio. Solo 2 entierros en Palenque fueron encontrados con una cobertura tan intensa de cinabrio. Pacal y la Reina Roja. Es poco probable que esto fuera una coincidencia, pero aquí es donde el misterio se profundiza. Se realizaron pruebas de ADN en ambos conjuntos de restos con la esperanza de confirmar la conexión, pero los resultados no fueron concluyentes. Los huesos de la mujer no mostraban un vínculo materno directo con Pacal, pero eso no descarta una relación conyugal. Después de todo, el matrimonio no requiere sangre compartida. Algunos han argumentado que podría haber sido Sakyuk, la poderosa madre de Pacal, que gobernó Palenque antes de que él alcanzara la mayoría de edad. Otros sugieren que pudo haber sido una alta sacerdotisa o una hermana. Aún así, la evidencia apunta con mayor fuerza a Tsokbuayo, una reina por título, madre de reyes y contraparte espiritual de Pacalan. La falta de un nombre puede no ser un descuido, sino intencional. En la cosmología maya, el alma vivía no a través de monumentos, sino a través del ritual, del símbolo y de los susurros de la tierra. Y así, la Reina Roja permanece suspendida entre la leyenda y la verdad. Una mujer que gobernó, recordada, no en piedra, sino en escarlata y silencio. Para entender a la Reina Roja, debemos comprender el mundo del que provino. Un mundo donde las mujeres mayas, especialmente las de la realeza, tenían más influencia de lo que muchos creen en el papel de la mujer en la civilización maya. En la civilización maya, la política era, y las mujeres de la realeza no eran consortes pasivas, eran diplomáticas, sacerdotisas y agentes de poder. Llevaban a cabo rituales, patrocinaban templos y tenían un papel crucial en la legitimidad de las dinastías. Su linaje era capital político para forjar alianzas y asegurar el trono. Un ejemplo de esto fue Sakyuk, la madre de Pacal el Grande, quien asumió el poder como reina regente de Palenque hasta que su hijo tuvo la edad necesaria. Ella no es solo una regente, era una gobernante por derecho propio que emitía decretos y supervisaba construcciones. Sin ella, Pacal tal vez nunca hubiera reinado, y ella no era una anomalía. En otros lugares del mundo maya, las inscripciones muestran a mujeres realizando ceremonias importantes, involucrándose en la guerra y la diplomacia e incluso gobernando por sí solas. Eran representadas en murales y estelas con elaborados tocados y atuendos, de pie junto a los reyes como iguales, o, a veces, por encima de ellos. Sus nombres se grababan en glifos y se recordaron hasta que el tiempo los borró. Cuando llegaron los conquistadores españoles siglos después, gran parte de esta memoria se había perdido. La visión colonial veía a las mujeres nativas como figuras silenciosas en un mundo de hombres, pero la arqueología cuenta una historia diferente, una de roles de género complejos donde el poder se negociaba, no se heredaba sin más. Este contexto arroja una nueva luz sobre la Reina Roja. Tal vez no gobernó formalmente, pero su entierro tan rico, sagrado y situado junto al de Pacal sugiere que fue un pilar central en la orden real. Su máscara de jade no era solo un adorno, era un símbolo de identidad y del poder que ostentó en vida y que se protegió en la muerte. Su linaje pudo haber sido el mismo nexo que mantuvo unida la dinastía de Palenque. En la civilización maya, una reina no era solo una reina, era una guardiana del linaje sagrado, una voz en las ceremonias y a menudo el puente
entre los dioses. Y los hombres, la Reina Roja puede ser anónima, pero en su mundo nunca fue silenciada en arquitectura y simbolismo. En el entierro, la Reina Roja no fue enterrada con simples tesoros. Fue sepultada dentro de una arquitectura con un propósito, con capas de cosmología maya y un diseño intencional. Su tumba no era solo una fosa, era un portal a la eternidad. Su cuerpo fue descubierto dentro del Templo 3, una de las pirámides más pequeñas en el corazón de Palenque. Pero su proximidad al Templo de las Inscripciones, el lugar de descanso de Pacal el Grande, es reveladora. Estos templos no se construyeron al azar. Su posición era sagrada, guiada por la astrología y el legado dinástico. El Templo 3 se levanta con modestia en comparación con su gran vecino, pero esconde algo más íntimo, Yuenueku, Diputacerada sin saquear y perfectamente preservada. La bajada a su tumba es casi simbólica, un viaje ritual al inframundo. La cámara en sí es austera, hecha de piedra tallada y sellada herméticamente por más de 1300 años. Ningún glifo o mural cubre las paredes. No hay tallas para contar su historia, pero quizás ese silencio es intencional. Este era un espacio no para que los vivos lo interpretaran, sino para que los muertos se transformaran. En el centro, su sarcófago se asienta como un altar elaborado con piedra caliza. Se hace eco del gran ataúd de piedra de Pacal que está al lado, mientras que la tapa de Pacal está grabada con escenas de renacimiento cósmico. La tumba de la Reina Roja es más sobria. La atención se centra en el interior An, en el cuerpo, en el cinabrio, en el ritual de la muerte en sí. Y aún así, hay sutiles pistas arquitectónicas que sugieren un significado. La tumba está alineada de este a oeste, un camino simbólico que refleja el viaje del sol, de la vida a la muerte. La cámara es pequeña pero poderosa. Se siente deliberada, personal, un recinto sagrado para alguien reverenciado. Los templos mayas eran herramientas cosmológicas, puentes entre los cielos, la tierra y el inframundo. Ser enterrado en uno era elevarse más allá del reino humano. El hogar eterno de la Reina Roja no fue una ocurrencia de último minuto. Fue un santuario cuidadosamente construido, un lugar donde la muerte se convertía en transformación. Sus huesos descansan en la piedra, su esencia en el cinabrio y su legado en la arquitectura misma. Un templo que habla sin palabras, diciéndonos que ella importaba a la Reina Roja y su viaje al inframundo para los antiguos mayas. La muerte no era el final, era un umbral, un pasaje sagrado al inframundo conocido como Xibalbá. Para alguien como la Reina Roja, este cruce no era solo espiritual, era político, cosmológico y profundamente ritualizado. Los rituales de entierro eran eventos cuidadosamente coreografiados, arraigados en el mito y destinados a guiar al alma a través de las traicioneras capas del inframundo. Los textos y la iconografía mayas nos dicen que el Xibalbá no era un más allá pacífico, era un laberinto de oscuridad, ríos de sangre, pruebas y dioses de la muerte. Solo aquellos adecuadamente enterrados, preparados ritualmente y espiritualmente, equipados, podían hacer el viaje con éxito. La Reina Roja fue enterrada envuelta en cinabrio, encerrada en piedra y rodeada de ofrendas, todos signos de un entierro de la élite. Pero hay más. La presencia de agujas de hueso y cuchillas de obsidiana en su tumba insinúa rituales de autosacrificio, posiblemente herramientas simbólicas que representaban ritos que ella había realizado en vida o que se recrearon en su entierro para fortalecer su espíritu. Su máscara funeraria, cuidadosamente ensamblada con teselas de jade, no era simplemente decorativa. Pudo haber servido como una vasija espiritual, preservando su rostro e identidad mientras viajaba al más allá. En la creencia maya, el rostro era un espejo del alma, y el alma necesitaba ser reconocida
por los dioses. Las de cerámica que la rodeaban pueden haber contenido chocolate, maíz o incluso pulque para nutrirla en el próximo mundo An. Otros objetos, como espinas de raya o trompetas de concha, podrían haber representado herramientas espirituales o llamadas a los dioses. El entierro no era solo un adiós, era una transformación. Los mayas creían en los ciclos, la muerte como una semilla, el entierro como una siembra y el más allá como un renacimiento. Los reyes y reinas a menudo eran vistos como encarnaciones terrenales de los dioses, y en la muerte regresaban a esos orígenes divinos. La reina roja, cubierta con el color de la sangre, sepultada en una pirámide y honrada con ofrendas, estaba siendo preparada para el renacimiento, no como una mortal, sino como un ser ligado al orden sagrado del cosmos. Su entierro no fue el final de su historia. Fue el comienzo de su leyenda, un silencio sagrado que revela una historia de poder a solo unos pasos del lugar de descanso. Final de la Reina Roja se encuentra una de las tumbas más icónicas de Mesoamérica, la de Quine, Hanab Pakal, conocido simplemente como Pakal el Grande. Su entierro dentro del Templo de las Inscripciones es célebre por su arte y profundo simbolismo espiritual. Pero lo que hace la tumba de la Reina Roja tan extraordinaria no es solo lo que había dentro, sino donde se encontró su sarcófago. Estaba escondido dentro del Templo 3, directamente adyacente al monumento de Pacalan, en una ciudad como Palenque, donde cada templo se posicionaba cuidadosamente para reflejar principios cósmicos. Esta cercanía no fue una coincidencia, fue intencional. Una declaración grabada en piedra. Muchos estudiosos creen que la Reina Roja era Destzakbuayo, la reina de Pakal, y su consorte de confianza. Aunque su tumba carece de inscripciones, las similitudes entre sus entierros son sorprendentes. Ambos envueltos en cinabrio, ambos sepultados en pirámides, ambos enterrados con jade y ambos tratados con extrema reverencia. Estos rituales se reflejan mutuamente como dos mitades de una narrativa sagrada. La tapa de Pakal lo muestra cayendo en el árbol del inframundo, una escena cósmica de muerte y renacimiento. La tumba más simple de la Reina Roja no contiene tal iconografía, pero el simbolismo reside en el emparejamiento en sí. Si Pakal representaba el sol, que viaja por el inframundo por la noche para resurgir, la Reina Roja pudo haber representado la luna, la fuerza femenina, que sigue su propio camino misterioso en el cielo. Juntos encarnaban una dualidad cósmica, masculino y femenino, rey y reina, sol y luna, orden y ritual. En la mitología maya, el poder no era singular, era relacional. La armonía en el cosmos requería equilibrio, y ese equilibrio se extendía hasta la corte dinástica. Al colocar a la Reina Roja junto a Pakal, los mayas preservaban no solo un matrimonio, sino una asociación cósmica. Su proximidad en la muerte pudo haber reflejado sus roles en la vida Num. Una reina no detrás, sino al lado de su rey, compartiendo no solo un trono, sino un legado. En sus tumbas hablan sin palabras, dos almas envueltas en cinabrio y piedra, unidas a través de la eternidad. Uno de los silencios más sagrados de la historia, aunque su nombre se perdió en el tiempo, la Reina Roja de Palenque perdura no como una reliquia olvidada, sino como una de las mujeres más enigmáticas y poderosas del mundo antiguo. Su tumba, sellada por más de 1300 años, ahora susurra a través de los siglos, invitando a preguntas que resuenan más fuerte con cada descubrimiento. Representa un misterio que todavía se resiste a una comprensión completa. Tal vez nunca sepamos exactamente quién fue. Ningún glifo talló su nombre, ninguna estela contó su historia. Y sin embargo, el cuidado en su entierro, la riqueza de sus ofrendas, el simbolismo de sus huesos bañados en carmesí, todo habla de una mujer profundamente importante, no meramente como esposa o consorte, sino como alguien que ostentaba una influencia real, un peso espiritual y sangre real. Hoy, la Reina Roja nos obliga a reevaluar suposiciones. Es un recordatorio de que en el antiguo mundo maya,
Las mujeres no eran figuras silenciosas. Lideraban rituales, gobernaban ciudades y moldeaban dinastías. Mientras que reyes como Pakal han acaparado durante mucho tiempo el protagonismo, la reaparición de la Reina Roja nos recuerda que el poder no pertenecía solo a los hombres. Fluía a través de madres, reinas, sacerdotisas y visionarias. Su legado es más que los tesoros que dejó. Es la conversación que ha iniciado entre arqueólogos, historiadores, artistas y narradores de historias. Cada cuenta de jade, cada capa de cinabrio, cada elección arquitectónica en el Templo 3 nos dice algo deliberado. A esta mujer importaba, y tal vez esa es la parte más extraordinaria de su historia. No lo que sabemos, sino lo que aún no. La Reina Roja nos enseña que la historia no es solo una colección de hechos. Es un rompecabezas vivo, un anhelo humano compartido de conectar con el pasado. En ese sentido, su legado todavía se está desarrollando, yace envuelta en rojo, el color de la vida y el sacrificio, de la sangre y el renacimiento. Su rostro, una vez oculto detrás de una máscara de jade, ahora nos mira a través de la ciencia, el arte y el asombro. Sigue siendo anónima, pero no muda, misteriosa. El misterio de la Reina Roja. Y el comienzo de Frida Kahlo, Reina Roja, puede haber gobernado un reino en vida, pero en la muerte gobierna algo más grande, nuestra imaginación. Su tumba fue sellada en piedra, su historia fue escrita en silencio. Y aún así, de alguna manera, ella habla, Frida Kahlo, nació el 6 de julio de 1907 en el vibrante B de Coyoacán, en las afueras de la Ciudad de México. Su hogar, la casa, azul, se llenó de color, contradicción y una fuerza tranquila. Más tarde se convertiría en un santuario, un campo de batalla y un museo de una de las artistas más icónicas del siglo XX. Frida era la tercera de 4 hijas de Guillermo Kahlo, un fotógrafo germano húngaro, y Matilde Calderón, una devota católica de ascendencia indígena y española. Sus padres eran opuestos a Guillermo, reservado e intelectual. Matilde, religiosa y emocionalmente distante. Frida heredaría la introspección y el ojo artístico de su padre, pero también la feroz resiliencia de su madre de niña. Frida era imaginativa, franca y audaz. A los 6 años, contrajo polio, lo que le dejó la pierna derecha más delgada y débil que la otra, aunque intentaba disimularlo con faldas largas, nunca permitió que la limitara. La enfermedad la mantuvo postrada, en cama, durante meses, aislada de otros niños. En ese tiempo, se hizo cercana a su padre, quien la animó a hacer ejercicio y a mantenerse mentalmente ágil. A diferencia de la mayoría de las chicas de su época, Frida no aspiraba a ser ama de casa, sino médica. Se inscribió en la prestigiosa Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México a los 15 años, una de las pocas chicas aceptadas. Allí se destacó por su inteligencia, su ingenio rebelde, su pensamiento radical y su estilo único. Se unió a un grupo de jóvenes intelectuales, los cachuchas, que debatían sobre filosofía y política. Frida se sentía atraída por la revolución y las ideas que desafiaban la tradición. Incluso antes del accidente de autobús que marcaría su cuerpo, Frida Kahlo ya se estaba forjando en el mundo con ideas claras y una identidad demasiado grande para las expectativas de los demás. No solo crecía en Coyoacán, se preparaba para rehacerse por completo el accidente que lo cambió. Todo el 17 de septiembre de 1925. La vida de Frida Kahlo se partió en dos: Anne, la chica que había sido, y la mujer en la que se vio obligada a convertirse. Esa tarde subió a un autobús de madera con su novio, Alejandro Gómez Arias Ann. Momentos después, el autobús chocó con un tranvía. En un instante, su futuro se desmoronó en dolor, metal y silencio. El choque fue horrible. Frida fue atravesada por un pasamanos de hierro que le entró por la cadera izquierda y le salió por la pelvis. Su columna vertebral se fracturó en 3 lugares. Su pierna derecha se destrozó.
Su pie se dislocó. Tenía 18 años. Un hombre la cubrió con un abrigo, mientras alguien más notaba que su cuerpo brillaba, no por la sangre, sino por el polvo dorado que llevaba en una bolsa, que había explotado al impactar. Frida fue llevada al hospital y se sometió a numerosas cirugías. Pasó semanas postrada, inmóvil, con dolor e incertidumbre. El futuro que había imaginado de ser doctora se alejaba con cada día que pasaba. Pero, en esa quietud, algo comenzó a despertar. Su padre le dio pinceles y su madre instaló un caballete especial sobre su cama. Colocó un espejo en el dosel para que pudiera verse, y allí, acostada en yeso y agonía, Frida empezó a pintar, primero por aburrimiento, luego por obsesión. Sus primeros temas fueron sus propios reflejos, porque era todo lo que tenía. Pero lo que surgió no fue vanidad, fue supervivencia. El accidente la había roto físicamente, pero también le había abierto una puerta a su propia mente y cuerpo, y al lenguaje del dolor y la identidad que definiría su arte. La chica que quería curar a otros, ahora se curaba a sí misma, un pincelazo a la vez, un arte que nace del dolor. Mientras Frida Kahlo yacía inmovilizada, empezó a pintar lo que comenzó como una terapia. Se convirtió en un lenguaje profundamente personal, brutalmente honesto y a menudo difícil de ver. Y ese era el objetivo. Frida no pintaba flores bonitas o paisajes, pintaba dolor, su dolor físico, emocional y existencial. Sus primeros trabajos fueron autorretratos, no por vanidad, sino porque, como dijo pinto a mí misma, porque estoy sola muy a menudo, y porque soy el tema que mejor conozco. Sus obras iniciales, pintadas en paneles de hojalata o madera, se inspiraron en los retablos mexicanos. Pinturas devocionales que cuentan historias de sufrimiento y milagros. Frida tomó esta tradición y la usó para sí misma. Su cuerpo se convirtió en el lienzo, sus emociones en el altar. Se pintó a sí misma, partida, traspasada y sangrando. En una obra aparece con clavos como una mártir moderna, en otra flota en un paisaje yermo, atada a una columna rota, una metáfora de su columna destrozada. Se pintó llorando, fracturada, decapitada y desnuda, pero nunca pasiva, siempre observando. No maquillaba el dolor. Pintaba la fealdad del trauma con belleza, desafío e incluso humor. Cada pieza era una forma de reclamar su cuerpo, su experiencia y su identidad como mujer en un mundo que a menudo intentaba definirla ánfrida. No solo contaba su historia, inventaba una nueva narrativa visual que mezclaba el arte popular mexicano, el surrealismo, la ilustración médica y el simbolismo. Sus pinturas se volvieron autopsias oníricas de su alma, enmarcadas en color, cultura y mito. Cuando se recuperó lo suficiente como para caminar de nuevo, aunque con dolor, ya no era la chica que quería ser doctora, era una artista y su arte era único. Había tomado lo peor que le había pasado y lo había convertido en una fuente de creación. Frida Kahlo no solo pintó su dolor, hizo que el mundo lo viera. Y al hacerlo, convirtió el sufrimiento en un acto sagrado de autoexpresión. A la relación con Diego Riverain, 1928. Aún en recuperación y con solo 21 años, Frida Kahlo conoció al hombre que se convertiría en la relación más profunda y turbulenta de su vida, a Diego Rivera. Él le llevaba 20 años y ya era el pintor más famoso de México, un gigante del muralismo, conocido por sus frescos políticamente cargados. Frida admiraba su trabajo y, al conocerlo, le mostró sus pinturas preguntándole sin rodeos: ¿tengo talento? Diego la miró y le dijo: sí. Y no solo por amabilidad. Reconoció en ella una voz rara, sin filtro, cruda y sin pretensiones, llena de rabia, ironía, dolor y belleza. Comenzaron una relación tan absorbente como creativa. Frida diría: una vez sufrí 2 accidentes graves en mi vida. Uno en el que un tranvía me derribó, en el otro
fue Diego. Se casaron en 1929, eran una pareja extraña. Diego, enorme, infiel, políticamente famoso. Frida, de lengua afilada, ferozmente. Independiente, ya caminando con bastón. Sus padres lo llamaron un matrimonio entre un elefante y una paloma. Su vínculo era apasionado, pero caótico. Diego apoyó su arte, pero también le fue infiel sin cesar, incluso con la hermana de Frida, Cristina. Frida quedó devastada y a cambio también tuvo sus propios amantes, hombres y mujeres, incluyendo supuestos romances con León Trotsky y la pintora Georgia O'Keeffe. Se divorciaron en 1939 y se casaron de nuevo un año después, con diferentes términos. Esta vez, Frida mantendría su autonomía, su hogar y su dinero. Su segundo matrimonio se centró menos en el amor tradicional y más en una sociedad creativa y en la comprensión mutua. A pesar de las traiciones y el dolor, Diego fue una fuerza constante en la vida de Frida. La desafió, la hirió, pero también creyó en ella como artista, como revolucionaria y como una mujer que podría redefinir lo que la pintura podía ser. Juntos no fueron tranquilos, pero fueron legendarios. A los años en Estados Unidos, en la década de 1930, Frida Kahlo siguió a Diego Rivera a San Francisco, Detroit y Nueva York mientras él completaba murales. Esos años en el extranjero la confrontaron con el industrialismo estadounidense, la riqueza y las contradicciones del capitalismo. Frida era una orgullosa nacionalista mexicana y una comunista comprometida. La opulencia que presenció en Estados Unidos, especialmente mientras la Gran Depresión devastaba gran parte del país, solo profundizó su desilusión. En cartas a casa, se burlaba del materialismo y la obsesión por las apariencias. Extrañaba la crudeza, el color y la contradicción de México, mientras Diego pintaba enormes murales. Frida comenzó a pintar revoluciones más pequeñas y silenciosas en obras profundamente personales en hojalata y lienzo. Su estilo se consolidó afilado, surrealista, emotivo, íntimo. Fue durante este tiempo que produjo algunos de sus autorretratos más icónicos. Frida no se pintaba a sí misma por vanidad, sino para sobrevivir. Su identidad se convirtió en su paisaje. Con su cuerpo en constante dolor por el accidente, múltiples cirugías y un embarazo fallido en Detroit, se centró en su interior. Sus retratos la mostraban sangrando, fragmentada y expuesta. Sin embargo, su rostro siempre era tranquilo, directo y sin remordimientos. Una de sus obras más poderosas, Hospital, Henry Ford, la muestra acostada en una cama de hospital, llorando, rodeada de símbolos flotantes de pérdida, un feto, un caracol, equipo médico y una pelvis rota. Era cruda, al regreso a México en arte y política de regreso en México. Frida se sumergió en la política de izquierda. Con Diego, acogió a León Trotsky en su hogar, mientras él vivía exiliado. Frida no solo usaba los vestidos tradicionales de Tehuana como moda, sino como una declaración política y cultural. Su arte estaba intrínsecamente ligado a sus creencias. Su identidad, su cuerpo y su ideología se entrelazaban en su obra. Mientras Diego pintaba murales de la revolución, Frida pintaba su costo humano, el cuerpo hecho pedazos, la mente en llamas y el yo siempre mirando de frente. En el exilio y en la enfermedad, se convirtió no solo en pintora del dolor, sino también de la resistencia cuando Frida Kahlo regresó a México. A fines de la década de 1930, ya no era solo la esposa de Diego Rivera. Se había convertido en una fuerza, un artista cuyo trabajo irradiaba honestidad, simbolismo surrealista e identidad cultural. De vuelta en su tierra natal, se asumió plenamente. La Casa Azul en Coyoacán se volvió un santuario de color y contradicción, con sus paredes de cobalto brillante y adornos amarillos. Era una extensión de la imaginación de Frida en el hogar. Estaba lleno de artefactos prehispánicos, retablos de arte popular y libros revolucionarios. Ella usaba vestidos de tehuana, tejía flores en su cabello y pintaba en medio del aroma a incienso de copal y el sonido del mariachi. Este periodo
marcó una explosión de creatividad. Sus pinturas se volvieron más intrincadas y simbólicas, como las dos Fridas, que revelaba un yo dividido, en una con vestido europeo y corazón sangrante, la otra con ropa indígena, fuerte y serena. Y en 1939 expuso en París, donde artistas como Picasso y Kandinsky elogiaron su estilo original, pero Frida se distinguió de los surrealistas. Cuando André Breton trató de clasificarla como una de ellos, ella respondió: pensaron que yo era surrealista, pero no lo era. Nunca pinté sueños, pinté mi propia realidad. Pintó a México, no la versión de postal, sino el país vivo que amaba. La lucha constante de Frida y el desafío final con el paso de la década de 1940. El cuerpo de Frida Kahlo continuó deteriorándose. Su columna vertebral se deterioraba y su pierna derecha estaba constantemente infectada. A lo largo de su vida se sometió a más de 30 cirugías. A veces pasaba meses postrada en cama, pero seguía pintando. Cada lienzo se convirtió en un acto de resistencia. Sus obras se volvieron más oscuras y desafiantes. En la columna rota se muestra partida por la mitad, con su cuerpo perforado por clavos, y una columna jónica rota reemplazando su columna vertebral. Su rostro, sin embargo, es estoico y su mirada es inquebrantable. El dolor ya no era solo un tema para Frida, era su compañero, su musa. Su voz política también se hizo más fuerte. Se unió al Partido Comunista Mexicano, marchó en manifestaciones y escribió cartas apasionadas denunciando la injusticia. Cuando su salud le impidió caminar, aparecía en las protestas en silla de ruedas, sosteniendo carteles y gritando consignas. En 1953 se le concedió su primera exposición individual en México, pero los médicos le dijeron que estaba demasiado frágil a asistir. Ella hizo lo que solo Frida haría. Llegó en ambulancia, en una camilla, y fue colocada en el centro de la galería en su cama de hospital, vestida con sus trajes tradicionales, rodeada de su propia obra. Saludó a los invitados con tequila y risas. Sus últimas pinturas eran a la vez infantiles e inquietantes. En el marxismo, dará salud a los enfermos. Se pintó a sí misma, con un corsé de acero, acunada por las manos de Marx, mientras se despojaba de los símbolos de opresión. Su última obra conocida fue un bodegón de sandías, una de las cuales llevaba las palabras «Viva la vida». Incluso ante la muerte, se mantuvo desafiante, alegre y política. Sus últimos retratos no eran solo autorretratos, eran actos de revolución, pintados en el dolor, pero siempre firmados con vida, muerte e inmortalidad. El 13 de julio de 1954. A los 47 años, Frida Kahlo murió en el mismo lugar donde nació. Azulan, la causa oficial fue una embolia pulmonar, pero los más cercanos a ella susurraron que fue algo más profundo. Días antes, había asistido a una protesta contra el golpe de la CIA en Guatemala. Débil y en silla de ruedas, insistió en ir con el puño en alto. La revolución fue su último latido. Su última entrada en el diario fue breve, pero penetrante. Espero alegre la salida y espero no volver jamás. Su funeral se celebró en el Palacio de Bellas Artes. En su cuerpo, cubierto con la bandera roja del Partido Comunista Mexicano. Fue velado por amigos, familiares, artistas y revolucionarios. Diego Rivera estaba inconsolable. La llamó el amor más grande de su vida. Pero en los años que siguieron a su muerte, algo extraordinario ocurrió. Frida Kahlo se negó a desaparecer. Lentamente, su imagen, su historia y su desafío comenzaron a resonar a través de las décadas de 1970 y 1980. A medida que las académicas y activistas feministas recuperaban voces olvidadas, la de Frida se hizo más fuerte. Ya no era solo una pintora, era un símbolo del dolor convertido en belleza, del feminismo, nacido a través de la resistencia de la identidad mexicana, celebrada sin disculpas. Su rostro, su uniceja
su mirada y las flores en su cabello se volvieron icónicos. Su casa se convirtió en un museo. Su diario se volvió un texto sagrado. Y sus pinturas ahora cuelgan en los museos más grandes del mundo. Frida Kahlo había vivido gran parte de su vida a la sombra de Diego, pero en la muerte salió a la luz. No solo dejó pinturas, dejó un espejo y nos desafió a todos a mirarnos a nosotros mismos. No con lástima ni miedo, sino con fuego. Hoy, el rostro de Frida Kahlo está en todas partes, en camisetas, murales, muñecas y carteles. Lo que hace que su legado sea poderoso no es solo que la gente conozca su rostro, sino que reconozca la verdad detrás de él. Frida no intentó ser perfecta ni encajar en moldes. Era real, cruda, desordenada, vibrante, enojada, alegre, contradictoria. Celebró lo que la hacía diferente, su discapacidad, su bisexualidad, su política, su cultura, y lo convirtió en un arte que trascendió fronteras y décadas. Se ha convertido en un símbolo global de desafío, feminismo, orgullo cultural y resistencia creativa para las comunidades queer. Es un ícono bisexual valiente que vivió abierta y sin remordimientos en una época que exigía silencio para las mujeres. Es un recordatorio de que el poder no requiere permiso. Para los artistas con discapacidades es la prueba de que el dolor puede alimentar el pincel, no detenerlo. Y para México es una hija reclamada, feroz, folclórica y para siempre parte del alma nacional. Sus pinturas, alguna vez tachadas de demasiado extrañas o personales, están ahora entre las más veneradas del mundo. Obras como Las dos Fridas, Autorretrato con collar de espinas y colibrí, y La columna rota no solo se ven, se sienten profundamente. Ella vivió en los márgenes y los convirtió en el centro del escenario. Abrazó la contradicción. Anuna, comunista que usaba oro. Una mujer traicionada que volvió a amar. Un cuerpo en pedazos con un alma inquebrantable. Y a través de todo ello, pintó no solo con color, sino con convicción. Frida Kahlo nunca pidió ser un símbolo. Simplemente dijo la verdad sobre sí misma. Y al hacerlo, contó la verdad de millones de otros que nunca se habían visto reflejados en el arte. Ahora, cuando vemos su rostro, vemos coraje, vemos color, vemos resistencia. Vemos a Frida no se ha ido, es inmortal.